Esta es la predicación del domingo 24 de septiembre de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana el texto de referencia es Génesis capítulo 32, versículos 22 al 30. Ese relato sobre Jacob luchando con alguien desconocido es de esos relatos que nos desconciertan por extraños y difíciles de entender para nosotros occidentales del siglo XXI. ¿Qué significa y qué importancia tiene en la narración bíblica? El hilo conductor de todos los relatos de los patriarcas es mostrarnos cómo la promesa de Dios hecha a Abraham continúa a pesar de todos los obstáculos que la historia de cada uno de los personajes nos va presentando. La fidelidad de Dios al pacto se muestra en esta continuidad de la promesa. En esto, la narración sobre la vida de Jacob no es una excepción. Sigue esta regla, sigue este patrón. Todos los elementos del relato están al servicio de mostrarnos cómo la promesa y la fidelidad de Dios al pacto continúa, a pesar de todos los problemas. Pero cómo esta narración sobre la lucha de Jacob con un desconocido nos habla acerca de quién es Dios y cómo cumple sus promesas. Vamos a verlo. Lo primero que nos desconcierta es no saber muy bien con quién está luchando Jacob. El texto queda en tanto ambiguo cuando dice, alguien luchó con él, con Jacob, hasta que rayaba el alba. Génesis capítulo 32, versículo 24. Pero, ¿quién es este alguien? Bueno, podría ser un desconocido. Jacob va de camino con su familia y en un momento del camino, en un momento de soledad de la noche, aparece alguien. Y bueno, pues no sería descabellado pensar que si en medio de un camino de noche alguien aparece, pues que las intenciones no sean amistosas y entonces pues que Jacob salga a su encuentro a defender a su familia no parece demasiado loco, no parece demasiado extraño. Así que bueno, podríamos entenderlo por ahí. Pero cuando leemos el versículo 30, que Jacob llamó Peniel a aquel lugar porque dijo, he visto a Dios cara a cara y ha sido librada mi alma. Claro, las dudas vuelven a aparecer, nuestra perplejidad vuelve a aparecer. ¿Con quién ha luchado realmente Jacob? ¿Con Dios mismo? Y si es así, si ha luchado con Dios, entonces, ¿qué significa cuando en el capítulo 32, versículo 28 dice que has luchado con Dios y con los hombres y has vencido? ¿Es que Jacob ha podido vencer a Dios? Parece una conclusión extraña que un ser humano pueda salirse con la suya respecto a Dios, con lo cual tenemos muchos elementos que no nos dejan claro qué es lo que tenemos aquí, qué es lo que está ocurriendo aquí, por qué se nos está contando esto. Sobre la identidad de este desconocido disponemos de otro pasaje que ilumina la escena del nuestro, que es Oseas, profeta Oseas, capítulo 12, versículos 3 al 5, que dice lo siguiente. Pleito tiene el Señor con Judá para castigar a Jacob conforme a su conducta. Le pagará conforme a sus obras. En el seno materno, Jacob tomó por el talón a su hermano y con su poder venció al ángel. Luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Lo halló en Betel y le habló, y allí habló con nosotros. Mas el Señor es Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Aquí vemos cómo la figura del desconocido es identificada con la de un ángel. Ya sabemos que los ángeles son los mensajeros de Dios, ya sea que traigan un mensaje o que sus acciones representen la voluntad de Dios. Así que resistir o contradecir a un mensajero de Dios es estar en contra de Dios mismo.
De igual manera que luchar con el ángel es, de alguna manera, luchar contra Dios mismo. Ahora bien, en las palabras de Oseas, luchó con el ángel y prevaleció, o también en otras versiones tenemos venció, no significa que Jacob haya vencido al ángel o a Dios mismo. No es una cuestión de poder, a ver quién puede más, lo que aquí se está dirimiendo, sobre quién es más fuerte o quién es más poderoso. De hecho, se nos muestra el poder del ángel sobre Jacob cuando lo puede dañar fácilmente, cuando en esa lucha de poder a poder, mm, el ángel, el mensajero de Dios, eh, daña a Jacob, cuando dice el versículo 25, cuando aquel hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Así que, si no es sobre el poder, el texto nos habla de cómo Dios va a cumplir su promesa por medio de Jacob. Pero claro, ¿qué tiene que ver esto con el cumplimiento de la promesa de Dios por medio de la vida de Jacob? La clave para entender toda la escena es comprender quién es Jacob como personaje y qué lo caracteriza y qué es lo que le ha traído hasta ese momento en su vida. En el mundo antiguo, conocer a una persona no significaba conocer sus cualidades físicas o personales o subjetivas, ser alto, bajo, guapo, feo, inteligente, pobre, rico, sino conocer a una persona significa conocer su nombre. El nombre de una persona encerraba la esencia de quién era. Lo mismo puede decirse de Dios. Para la Biblia lo importante no son los atributos o las características de Dios para poder conocerle, sino su nombre. ¿Quién es su nombre? El nombre es el principal atributo que define a una persona. ¿Quién era Jacob? Su nombre nos lo dice. Génesis capítulo 25, versículos 26. Versículo 26. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú y le pusieron por nombre Jacob. Los nombres no solamente significan lo que significa etimológicamente, porque Jacob etimológicamente significa Dios le proteja, sino los nombres están asociados también a su uso dentro de determinados contextos, como ocurre con el resto de palabras, ¿no? El significado no es algo inherente a la palabra, sino es el significado que le aporta su uso dentro de un determinado contexto. Jacob se llamó así porque tomó a su hermano por el talón. Eso también lo que significa Jacob, talón. Es decir, que desde el vientre de su madre ya Jacob luchaba con su hermano Esaú. Y esto es lo que quiere destacar el texto, versículos 22 y 23 del capítulo 25 de Génesis. Lo que nos está describiendo es quién es este personaje, qué es lo que va a ocurrir en su vida. En concreto, Jacob es una persona que está siempre luchando con los demás y que quiere hacer prevalecer su criterio, su opinión, su perspectiva de las cosas, ¿no? Y lo que nos podría inducir a pensar que hay una actitud orgullosa dentro de Jacob. Es lo que caracteriza a Jacob, una persona con orgullo que quiere hacer prevalecer su criterio sobre los demás y que por lo tanto está siempre en lucha con los demás. Esta caracterización acompaña a todo el personaje a lo largo de su vida y así nos lo va mostrando toda la narrativa sobre Jacob. Esa actitud combativa y de lucha forjaba su carácter de tal forma que su propio nombre daba muestra de esta caracterización. Pero ese carácter de Jacob le trajo innumerables problemas para su vida y para la de los demás, los que estaban a su alrededor. Y lo que es más importante, puso en peligro el cumplimiento de la promesa
de Dios. En muchos relatos, la promesa de Dios continúa por vía no del primogénito, sino del menor. Y eso indica cómo la continuidad de la promesa es de Dios y no solo el resultado de las acciones humanas. Igual que como vimos la semana pasada, como Isaac nace de Sara, que era estéril y que ya había perdido la regla y que además era una mujer de edad avanzada. Pues indica lo mismo, la acción de Dios prevalece sobre la humana. El relato bíblico quiere destacar en todo momento que la narrativa es la narrativa de las acciones y la iniciativa de Dios, y no solamente la de las, o meramente la de los seres humanos. Pero además, lo problemático del carácter de Jacob es que se enfrenta y lucha contra todos los que están a su alrededor constantemente, y con ello pone en peligro la continuidad de la promesa de Dios. Su punto más crítico es cuando estalla el conflicto con su hermano Esaú. Leemos el versículo 41 del capítulo 25. Desde ese momento, Esaú odió a Jacob porque su padre le había dado la bendición a él. Entonces, Esaú comenzó a tramar: pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Si Esaú mata a Jacob, ¿qué va a ocurrir con la promesa? Pues que la promesa de Dios a Abraham de hacer un pueblo de su familia se convertiría en un auténtico fracaso. Y esto es lo que se está dilucidando en todo momento en el relato. De momento, su madre Rebeca manda a Jacob a casa de su tío Labán, hermano de Rebeca, versículos 42 al 43 del capítulo 27. Pero allí también le acompañó a Jacob su propio carácter. Allí fue engañado y engañó. Es decir, su enfrentamiento con todos y con todo continuó, y cuando por fin abandonó la casa de su tío después de muchos años, con toda su familia, su espíritu combativo por fin llegaría a su punto final. Es dentro de este contexto narrativo donde podemos entender la escena en la que Jacob lucha con el mensajero de Dios o con Dios mismo. Algo decisivo iba a cambiar para Jacob y para el cumplimiento de la promesa. Si aquel carácter combativo había puesto en peligro el cumplimiento de la promesa, Dios no estaba dispuesto a abandonar su pacto y sus promesas. Entonces no quedaba otra que Dios debía suscitar un cambio en el carácter de Jacob. Jacob, que ya era un hombre mayor para el contexto de su época, no duda en enfrentarse y luchar con aquel desconocido durante toda una noche, a pesar de que aquel desconocido hiere en su cadera, en su muslo. Bueno, queda un tanto el hebreo, el texto hebreo, un tanto oscuro y no sabemos exactamente de qué parte de la cadera o del muslo se está hablando. Versículo 25 del capítulo 32. Es el punto máximo de la tozudez y del espíritu combativo de Jacob. A pesar de tener una pierna dislocada y cojear, Jacob quiere retener al desconocido. Este le pide que le permita marcharse, pero Jacob no está dispuesto y le pide que le bendiga. Versículo 26. El desconocido le pregunta por su nombre y le responde que se llama Jacob. Versículo 27. Y por fin llegamos al versículo sobre el que pivota todo el relato. Versículo 28. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando alguien cambia de nombre a otra persona en este contexto cultural, la persona al que se le ha cambiado su nombre se sitúa bajo la autoridad de la primera, que tiene la capacidad de cambiar el nombre. En este caso, Dios cambia el nombre de Jacob por Israel, y eso supone que ahora Jacob, como Israel, está bajo la autoridad de Dios. Y aquí entonces eso revela un cambio en la persona.
una transformación de la persona. Lo que quiere manifestar el relato es el cambio de carácter de la persona de Jacob, el cambio de estatus de Jacob con respecto a Dios. Ahora se convierte en Israel. Israel significa Dios lucha. Ya no es Jacob el que lucha, sino Dios mismo. Es decir, que Israel ha dejado de luchar porque ha aceptado una autoridad por encima de la propia. La persona orgullosa es aquella que no acepta una autoridad por encima de él. Israel se produce ese cambio de nombre de Jacob a Israel, es que Jacob ha dejado de luchar porque ha aceptado una autoridad por encima de la suya, que es la autoridad de Dios. Cosa que no había ocurrido nunca hasta ahora en su vida. Siempre había querido esa bendición que no le correspondía, había querido prevalecer sobre los demás y eso le había llevado a enemistarse con sus semejantes. Génesis 32, capítulo 28, se dice expresamente que Jacob ha luchado con Dios y con sus semejantes y que ha vencido. Pero esto no significa que se salga con la suya. Ahora está bajo la autoridad de Dios. Puede ser una aparente victoria, pero ahora se encuentra bajo la autoridad de Dios. Le pregunta al desconocido por su nombre y éste se niega a revelárselo, pero le da la bendición. Versículo 29, ese es el último intento, ¿no? Pero finalmente el relato muestra cómo Jacob ha experimentado una transformación con este encuentro. A continuación, Jacob reconoce que en aquel lugar, al que llama Peniel o Penuel, depende de la versión, ha visto a Dios cara a cara y su vida ha sido librada, versículo 30. Es decir, reconoce Israel que ha habido una transformación en él, que ha ocurrido algo extraordinario en su vida, pero esa referencia que su vida ha sido librada reconoce que, siendo Dios mismo con el que se ha encontrado, Dios podía haberle quitado la vida. No es uno, como decimos al principio, no es una cuestión de poder, de quién puede más. Está claro que Dios puede más que Israel, que Jacob. Por tanto, no podemos entender este final como una victoria de Jacob sobre Dios, sino todo lo contrario. Jacob reconoce que Dios es poderoso para quitarle la vida, y por tanto está por encima de él, y por tanto asume ese cambio de nombre, por tanto asume esa autoridad por encima de él. En definitiva, lo que ha sido vencido es el propio orgullo de Jacob. Si vamos al pasaje paralelo de Oseas, capítulo 12, versículo 5, en el que hay esta relación intertextual entre ambos, dice, Jacob luchó con un ángel y lo venció. Pero fijaos lo que dice a continuación. Luego Jacob lloró y pidió compasión. Realmente, ante esa aparente victoria, realmente se está escondiendo ese proceso de transformación. Luego Jacob lloró y pidió compasión. Con lo cual realmente no está, por supuesto, venciendo al ángel ni está venciendo a Dios, sino realmente él está cediendo, está rindiéndose frente a Dios. La verdadera victoria de Jacob no fue prevalecer contra Dios, sino llorar y pedir compasión, es decir, someterse a la autoridad de Dios. El orgullo escondido de Jacob por fin fue vencido. El carácter de Jacob ha sido transformado por el encuentro con Dios. Es muy significativo el momento de la narración en el que se sitúa la escena. Justo antes de que Jacob vaya a encontrarse con Esaú, llegará a cumplir aquella amenaza de muerte contra su hermano que hizo tantos años antes, ¿vale? Estamos en ese momento narrativo y justamente antes de que se vaya a encontrar con Esaú, hay ese encuentro con Dios que transforma a Jacob en Israel. Y ahora no como Jacob, sino como Israel está en condiciones de encontrarse
con su hermano Esaú. Es en ese momento en el que se produce el encuentro con Dios, que rompe su orgullo y cambia su carácter. Aquel obstáculo para el cumplimiento de la promesa de Dios queda superado. Y como prueba de ello, a continuación tenemos la reconciliación de ambos hermanos en el capítulo 33. Pero es que en Génesis 35, un poquito más adelante, se encuentra nuevamente Jacob en Betel, allí donde había tenido aquel primer encuentro con Dios en aquella famosa visión de la escalera que une el cielo con la tierra, como la imagen contrapuesta a Génesis 11 en Babel. Ya no es el ser humano que quiere llegar a Dios, ahora es el Dios el que se acerca al ser humano. Pues en aquel lugar, Betel, que significa casa de Dios, se reitera el cambio de nombre de Jacob a Israel, de estatus y de carácter de Jacob, versículo 10 del capítulo 35. Y también se confirma, por tanto, la promesa de Dios hecha a Abraham ahora a Israel, pero dejando claro que Dios es el Dios omnipotente. Versículos 11 y 12 del capítulo 35. Por tanto, ese capítulo 35, paralelo con este capítulo 32, viene a dar la misma idea, el mismo mensaje. Es necesario que Jacob experimente un cambio que representa su cambio de nombre para que la promesa de Dios pueda continuar y no se convierta el propio Jacob en un obstáculo. Finalmente, Israel ha aceptado estar bajo la autoridad de Dios y así la promesa puede continuar. Una de las mayores tragedias que pueden darse en la vida de una persona al hacerse viejo es hacerse viejo y no haber aprendido nada. El paso del tiempo, la experiencia, lo que el Señor nos va enseñando cada día, tiene que servir para no seguir cometiendo los mismos errores de siempre, sino para que haya un cambio en nuestra vida, un aprendizaje, una madurez en la fe, un abandonar hábitos que no nos permiten crecer o que nos suponen conflictos con otros. Nunca es tarde para aprender. Como Jacob, podemos darnos cuenta de que hemos estado luchando equivocadamente contra Dios o contra nuestro prójimo. La cuestión y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a que Dios cambie nuestro nombre? Que así sea. Amén.